So like I've alluded in the previous presentation, En la presentación anterior, always two subway marks between each dispensation. aprendimos que siempre hay dos hitos pequeños. There's always an increase of knowledge, Hay un aumento del conocimiento formalization, y formalización. increase of knowledge, Aumento del conocimiento formalization, y increase of formalización. knowledge, Igual formalization. aquí y aquí. So this pattern, Este patrón this is the pattern that the lines follows. lo sigue toda la So línea. when we get to 2001, Cuando llegamos a we 2001, say there is a message decimos que hay un mensaje que se and abre, it was increased knowledge upon, recibió un aumento de conocimiento then it was formalized. y luego se formalizó. So here, this is just feminism. Mind my spellings. Entonces, aquí tendríamos feminismo Then this one is radical feminism. y aquí tendríamos feminismo radical. So this is Panyam and this is Rafia. Y cada uno es Rafia y el otro Paña. So the history that I'm going to look at is here. Esta es la historia que quiero que History revisemos. from 2021 to Sunday Law. Del 2021 a la ley dominical. I'm going to read a quotation. Voy a leer una cita. For the translators, the quotations are on the group. GC 442.1. Del conflicto de los siglos. Am I able to read that for me? Yes. And dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with two horns causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que puede ser y lo que practica la nación representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado.
All right. So from this quotation, Ellen White is explaining A partir de esta what cita, it means when we say a lamp-like beast speaks as a dragon. Ellen White explica qué es eso de los cuernos del cordero. She points out that this lamb-like beast Ella nos dice que esos cuernos como de cordero, que es Estados Unidos, to government institutions usa sus instituciones gubernamentales to implement some laws para implementar algunas that are leyes going to suppress the rights of the people. que va a suprimir los derechos de las personas. If you read Revelation chapter 13, verse 11, Cuando lees Apocalipsis it 13:11, says, and I behold dice, another beast después vi otra bestia coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. tenía dos cuernos como de cordero y hablaba como dragón. So this quotation and Revelation 13, verse 11 Esta cita que leímos y este pasaje is bíblico explaining nos how this explica lamb-like beast is going to exercise its power cómo esta bestia con cuernos de cordero ejercitará su poder. to persecute. And this lamb-like beast, Mediante persecución. we say it is going to use its government institutions, Digamos que esta nación terminará usando legislation, and the judiciary sus instituciones, el poder legislativo and the judiciary y judicial. So how are laws made in America? ¿Cómo se hacen las leyes en Estados Unidos? If we understand how laws come up with in America, we have a better understanding of how the Sunday law is going to happen. Si sabemos cuál es el proceso de creación de leyes en Estados Unidos, tendremos una mejor comprensión de la ley dominical también. So whenever a certain state or country Entonces, siempre que making their laws cualquier país hace alguna ley, from country to country es diferente obviamente este proceso de país en país, on the culture of the people, también depende del pueblo, culture informs the law. de la cultura, que nos dice mucho de las leyes. Cuando se hacen Look at leyes, the culture of the country or the people. miramos la cultura de la gente From there, that is where you come up with the laws. y a partir de ahí se sacan algunas leyes. So these laws, Estas leyes they'll illustrate or represent ilustran o representan how culture is the source of patriarchy. cómo la cultura So es looking la at America, fuente del patriarcado. culture is the root of patriarchy and sexism. La cultura es la fuente Like del in other patriarcado cultures, y el sexismo. Como en otras this culturas, legislative branch cuando esta to make some laws ramo legislativo hace look at leyes, the culture, van a mirar a la cultura, what the people are saying, ven qué es lo que dice la gente, come up with a law, saldrán con and una this ley, law will be interpreted by the judiciary. va a después ser So whatever law they're going to put into place tratada por el judiciario. will be binding, and that law Entonces, cualquier ley que is the rule pasen, of law in the judicial system. que pase la legislación, terminará siendo una ley So when we look at implementada por el judicial en sus casos. this period that we are, the agitation of the Sunday law, Estados Unidos, en este periodo en el que estamos, entre la agitación y la ley we dominical, can see that the agitation of the Sunday law podemos ver que es la is agitación. in the issues that are being discussed and dividing people over. La agitación de la ley dominical es aquello que está sacudiendo a las personas, los temas que están siendo sacudidos. Right now, Si vemos a Estados Unidos, there are issues that were discussed during the dispensation vemos que hay temas que están siendo are discutidos, still in the process of being
given a verdict, Algunos temas todavía les falta tener un veredicto and those ones they are reflecting what America is. y otros reflejan qué es Estados Unidos. That America is ceasing to be the lamb-like beast Y todo demuestra que Estados Unidos está dejando de ser la bestia con cuernos como de cordero que defendía a la humanidad, and it's now persecuting the people. sino que ahora persigue al pueblo. So if you read Review and Herald, Si leen RH, la cita de Review and Herald, it's 1911. It's March 9. Let me start. It's March 9, 1911. Paragraph 4. la revista de Review and Herald del 9 de marzo de 1911, Emma, can you read that for me again? Effective labor. When the minds of the people are agitated regarding Sunday laws, it is an opportune time to enlighten them concerning the principles involved. We are to teach in a positive way the binding claims of God's law, Okay. rather than to attack or denounce people, some of whom may be acting conscientiously and possibly are susceptible to the truth if it is presented in a winning way. Okay, thank you. en nuestro trabajo debemos estar atentos a oportunidades especiales para realizar labores efectivas. Cuando las mentes de las personas están agitadas respecto a las leyes dominicales, es un momento oportuno para iluminarlas acerca de los principios involucrados. Debemos enseñar de manera positiva las reivindicaciones vinculantes de la ley de Dios, en lugar de atacar o denunciar a los hombres, algunos de los cuales pueden estar actuando de manera consciente y posiblemente son susceptibles a la verdad si se presenta de una manera atractiva. All right. So when you look at this quotation, RH March 9, 1911, paragraph 4, Entonces, esta cita it's saying that during this time when people are agitated about the issues of the Sunday law, nos dice que en el periodo en que la gente está siendo agitada por los temas de la ley dominicana, this is the best time for us to share the message es el mejor momento para compartir el mensaje. so that there are some people who are eager to learn. Porque algunas personas que tenemos ganas de aprender, So gente que quiere saber la verdad, what is happening in America, but they don't understand. mucha gente quiere saber qué está pasando en Estados Unidos, pero no entiende. So when you look at the government policies, Cuando vemos las políticas gubernamentales that will be put in place, que serán colocadas, reflect a culture of the people. reflejarán la cultura de la gente. And the legislation Y la legislación based over the critical issues in culture. será pasada respecto a esos temas críticos de la cultura. And in the end, the judiciary will interpret the laws. Y al final el judiciario o el judicial See the speaking of a nation. juzgará respecto a esas leyes. Y ese es el hablar de la When nación. these two branches are doing their work, Cuando estos dos ramos, laws, el que hace las leyes interpreting the laws. y el que las interpreta, So, the Supreme Court, we have to understand how the Court of America works. sabemos que la Corte Suprema, So the Supreme Court is the highest court. sabemos que es la It has the principal, final appeal. es el último apelo Just judicial, below the Supreme Court, es la corte más alta. Y debajo de ella courts, tenemos las secundarias, which is the first level of appeal. que es el primer Below that, nivel de apelo. courts, like the district courts. Y debajo de esas cortes hay otras cortes menores,
digamos que and hay un someone problema goes to the district courts y alguien va a la corte del and distrito. the person is not happy with the outcome, Si hay una persona que no está feliz they can go to the first level of appeal, which is the circuit court. con el resultado de ese caso, puede apelar a una corte más alta. And if they're not happy again with the decision, Y si todavía no está satisfecho, they can appeal to the Supreme Court, pueden apelar de nuevo y ahora es a la Corte which is Suprema. the final appeal. Y es el último. So in America, Entonces, en this is Estados how it Unidos works. es como, así como The funciona. Supreme Court is the final say in everything. La Corte Suprema es la última palabra. So if you look at how the Supreme Court is operating, Entonces, si vemos la manera en que la Corte Suprema going to make some changes in America for a long time. ha estado operando, sabremos que habrá muchos cambios causados por esta Corte. And we know that the Supreme Court is conservative supermajority. Sabemos que la Corte Suprema hoy es una supermayoría And conservadora. from the studies that have been done the previous week, De los estudios que hablábamos la semana we've pasada, seen how the conservatives are pushing for their worldview to be accepted by all Americans. estamos viendo cómo los conservadores están empujando su manera de ver a todos los estadounidenses. Elder Tavo spoke of the project 2025. El anciano Tao habló del proyecto 2025, Things are going to change in America. mostrando cómo muchas cosas van a cambiar en Estados Unidos. Gun control, Aprendimos acerca del tema de la posesión de armas. is going to tackle those issues. También vimos de qué forma Estados Unidos But está tratando ese because we know tema. that the Supreme Court is conservative supermajority, Pero ya que sabemos que la Corte Suprema es una supermayoría it's conservadora, highly probable that they are going to rule in their favor. es extremadamente probable que van siempre a colocarse de ese lado. So, in light of this, we are going to look at some court cases. Respecto a eso, veremos algunos casos de la that Corte, have been decided casos que han sido decididos period here. de este periodo acá. Approach the Sunday law. Los casos que han sido decididos en este Some periodo, of them that are yet to be decided. acercándonos a la ley dominical, y algunos que todavía están esperando So decisión, that we get to understand how the lamb-like beast para que podamos entender cómo is now speaking as a dragon. la bestia con cuernos como de cordero está empezando a hablar como dragón. Studying this La razón por la cual estudiamos esto is because as a movement, there are important issues that we study. porque como movimiento tenemos temas importantes de estudio: Patriarchy sexismo, are very important issues, especially patri- regarding our test. patriarcado, son temas muy importantes respecto a nuestra So we prueba. need to study these so that Tenemos we que can estudiar get enlightened about what is happening. para así aprender respecto a qué es lo que está ocurriendo. So the first one that you're going to look at, El primero que vamos a estar mirando we are going to look at Alexander Alejandro versus South Carolina State Conference. versus Carolina del Sur. Conferencia Estatal de Carolina del Sur. Issue, or Este es el this primer case caso de la de corte que vamos a discutir. of the NACP. Let me write here. So this court case here Este caso de la deals corte with gerrymandering, tiene que ver con... me olvidé esa gerrymandering, palabra. like manipulation of some district lines. Ok, significa la manipulación de The political party, la manipulación política. so when it's time for the election, Cuando se acerca una elección, sometimes the district lines can be redrawn.
hay formas de rediseñar maybe after a census, las fronteras de los municipios. then the legislature can decide whether to redraw them or to leave them like that. Entonces, la legislación puede decidir cambiar los límites de un So municipio o political no. parties can use this to their advantage so that they can get more votes. Entonces, el gerrymandering es los partidos políticos intentando sacar provecho In South Carolina, de cómo diseñar so before the district lines were redrawn, las líneas de los municipios. En Carolina del Sur was neither won by the Democrats or the Republicans. hay un distrito en Carolina del Sur que no lo ganaban Drawing the lines, ni los demócratas ni los republicanos. Pero después de que, 2022 después de que en 2022 is that this was won by the Republican Party. hubo un rediseño de los límites de un municipio Was redrawn like the lines. y como fue rediseñado en 2022 las elecciones de medio término, Charleston was divided into two, hubo un condado que lo ganaron los republicanos. and this made that the two of them, Y causó North Charleston, que este became condado totally Democratic on the 6th district. tuvo un So, lado. which makes the other district more dominantly Republican. Lo que hicieron fue rediseñar el municipio para que solamente en un lugar quedara la mayoría demócratas, pero el resto quedase a favor de los republicanos. Election, Cuando llegaron las elecciones, the redrawing was done after the 2020 census. este fue un rediseño de los límites del And this 2020 map that has been redrawn was issued out in 2022. y este nuevo mapa So estaba vigente en las on elecciones. the side of the Republicans, En las elecciones del 2022 terminó cayendo a favor de los republicanos. Republican Party candidate won by 14%. El candidato republicano ganó por 40%. So it served as a way of promoting republicanism. Entonces, esta es una técnica So que la this usan los district republicanos. here ceased to be a swing district. Este distrito que antes podía ir para los republicanos o demócratas, Is either a Republican nor Democratic. que a veces votaban a favor de demócratas, a veces votaban a favor de republicanos. NAPC, NACP. It La, issue to the courts. la NAACP llevó este problema, Redistricting was unconstitutional. llevó este tema, este problema diciendo que lo que ocurrió fue inconstitucional And that it violated the 14th Amendment. y que violaba la So they took this issue. 14ª enmienda. The district court, Cuando llevaron esto they did not see anything wrong with this. a la corte del And when it distrito, was taken up, la corte del distrito dijo que no había nada the equivocado, issue, que todo estaba bien. they see that yes, it was done firstly on racial terms, but they saw no problem with that. Se podía ver que dividieron los condados, That usaron un tema racial también como criterio, pero hubo un siguiente apelo que terminó llegando a la Corte Suprema. still in the hearing. So it's another one to be discussed yet. Este es un caso de la Corte que está siendo escuchado, no ha terminado This whole issue, when you're looking at it, de salir el resultado. it shows that there's some racial motivation in doing this. Nos vamos a dar cuenta que hay una motivación racial detrás de todo. Redistribute the lines, the district lines, Porque si puedes redistribuir las líneas que and dividen los municipios leaning on one side of the race, y un lado está más a favor de un partido and the other on the other side. So y el otro del otro lado, didn't see anything wrong with that. la Corte no le pareció que It estuvo mal. shows that they're ceasing to be a friend of mankind. Es otra demostración de que
no quieren defender Starting here, a la humanidad. there's a point that I want to make. So the United States District Court for the District of South Carolina, it ruled that on January 6, 2023, El, that the first district redrawing was indeed racial motivated. esto es una confirmación de que hubo una motivación racial al dividir. The district, Se decidió que uno de los condados sí hubo una motivación racial, pero otros fue motivado políticamente. so there the count stays intact. So the court ordered a new map to be redrawn by May 31st. Entonces, hubo una corte que terminó decidiendo diseñarla de nuevo. But this one was just a partial win for the NAACP. Este fue una pequeña victoria This para la issue was also NAACP, again on January 27. pero para el 27 de enero hubo un apelo nuevamente Supreme Court. a la And Corte they Suprema. agreed to hear it on May 15, 2023. Y en mayo la Corte Suprema decidió escuchar ese caso. And the arguments are still being had. Todavía se está So this is argumentando. an undecided case. Esto es un caso que no está decidido porque está en la Corte Suprema And ahora. when you look at this case, you can see everything wrong about it. Y en este caso se puede ver todas las cosas que están mal. The Constitution, like how the Supreme Court is constituted, Y como vemos cómo está constituida la Corte Suprema, you can tell or you can guess how it's going to look like in the end. podemos ya inferir cómo va a terminar. Another court case Otro caso de la Corte that we are going to look at is the FDA versus the Alliance. Hippocratic medicine. ese es el otro caso. So this is another court case again, which is yet to be decided. Oh, Es otro caso que todavía es un caso que ya fue decidido. so on March 26, El 18 de junio fue decidido. the Supreme Court heard the arguments for this very important court case. Por ahí en marzo se escucharon los primeros argumentos en este caso, Concerns, women's rights. un tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres. So this is a court case around an abortion drug. Es un caso respecto a una droga usada en el aborto. Una medicina. The drug is called mifepristone. El So Mifepristone. it is the first of the two drugs that are used in the US for abortion. Es una de las primeras medicinas que se usan para el aborto, Which means that drug is a very important drug. lo cual significa que es muy importante. So, in this court case, En este caso, I'm going to read again. The Alliance for Hippocratic Medicine la alianza was formed This- shortly after the Dobbs versus Jackson Women's Health Clinic was decided in 2022. se formó después del caso de la Corte que abolió el aborto en 2022. And in December of that same year, Y en diciembre de aquel mismo año, along with other groups, junto con otros grupos, they sued the FDA over its approval of mifepristone. este grupo, esta alianza, denunció a la FDA por aprobar una medicina.
para el So aborto. this drug here has been used for a long time in America since the 2000. Es una medicina que se usa desde hace mucho tiempo, por ahí por los años 2000. So after 2022, Pero en after the 2022, Jackson issue, después de que se abrogara la ley del aborto, Jackson, which I'm going to tackle earlier in this presentation again, que después hablaremos un poco, they mapped to FDA. It's an abbreviation for Food and Drug Administration. la FDA es el ente público que administra las drogas y las medicinas en Estados Unidos. Entonces, del otro lado, esta alianza por la medicina hipocrática denunciaron al ministerio, la FDA, which took away the abortion rights from women. y esto lo hicieron después de que When this se drug, quitara el the derecho al aborto en muchos estados. Este caso de la Corte it determined if the women will receive this drug to do abortion. fue decidido respecto a si una mujer puede recibir esa medicina para So poder this was abortar. very important because it was going to bring a position whether those who would want to receive the drug Era muy importante este caso, will continue to receive it. si las personas todavía podrían continuar recibiendo esa droga. This Alliance for Hippocratic Medicine Entonces, esta alianza por la medicina hipocrática delivering this drug on post. This is what didn't go well with the FDA. And they were worried about its distribution. entonces, esa alianza está preocupada por la distribución de esa medicina. Fueron a la corte, Suing the doctors, estaban denunciando a los doctores, suing, taking them to the courts for distributing the drug, por distribuir aquella but medicina. rather not the use of the drug. Por distribuir, no por el uso, no era el uso de la droga. For the alliance, for now, Después, puede parecer que la alianza ganó por FDA was ahora, only concerned about the distribution, porque la FDA solamente estaba preocupada por la distribución de la droga. not the use. El So tema no it's fue sobre el probable uso, that in future, pero hay muchas probabilidades de que en el futuro haya otra denuncia, use of the drug. esta vez no por la distribución, sino por el The uso, Dobbs and Jackson issue is ruled in the favor of stopping abortion. ya que el caso del 2022 que quitó el aborto está está del mismo lado. So this decision was reached on June 13. Esta decisión fue alcanzada el 18 de junio. So another issue, Otro caso, the third one is Fisher versus United States and Trump versus the United States. Let me just. So this court case over here, este caso it's about a man called Fisher. es sobre un hombre llamado During Fisher, the Capitol riots on January 6, que durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, he participated in the riots. este hombre participó de aquella protesta. That I'm going to read from here. On Voy a leer January 6, un 2021, 6 de enero del 2021. United States Capitol riots were taking place
cuando estaba tomando lugar el ataque al Capitolio. Joseph W. Fisher was one of the people who breached and entered the Capitol. Fisher era uno de los que entraron al Capitolio. He was prosecuted for several crimes, Fisher fue but one in particular was obstruction of a congregational proceeding. acusado de varios crímenes, entre ellos el intentar detener un proceso del Congreso. So he was charged for several things. Así que terminó bajo cargos de muchas cosas, Justice was the main one. y unas fue obstrucción de la justicia. So in March of 2022, the En Supreme marzo, Court dismissed the obstruction of justice charges. en marzo del 22, una corte quitó ese cargo de obstrucción. And Fisher, some people who were not happy about this, they took this to another court. Pero había unas personas que no estaban felices que le quitaron ese cargo y apelaron a una corte más arriba, The circuit courts. And que es el the Supreme circuito, Court here, la corte del medio, las also, cortes. take another opposing side. También se colocaron de otro lado. So the decision was reversed. Entonces aquí Fisher was indeed guilty. en esta corte Because contradijeron al anterior y dijeron que sí, justice, era culpable de aquel cargo de obstrucción de justicia. but then Fisher took the issue to the Supreme Court Esta vez fue la vez de Fisher, and made que, an appeal. que hizo otro apelo To be made a decision again. a la corte de más arriba, que ya es la So, what última. happened, these two issues of Fisher versus the US and Trump versus the US. Entonces, ¿por qué este caso es Fisher versus Estados Unidos y Trump versus Estados Unidos? Issues are related. Porque estos dos temas están relacionados. Of obstruction of justice, Trump también está siendo acusado de obstrucción de justicia, because he also participated in the Capitol incident. porque él es participante del tema de lo que pasó en el Capitolio. So if Fisher here Entonces, sí, Fisher is guilty by the Supreme Court, es by acusado, it means Trump will also be charged guilty. es encontrado culpable por la Corte Suprema, entonces Trump también tiene que serlo. But because of how the Supreme Court is, Pero como sabemos cómo está la Corte Suprema, Fisher is found innocent. si Fisher es inocente, What does it mean for Trump? ¿qué harán con He's Trump? also going to be deemed innocent. También lo van This a one is an excuse hacer inocente. Se hará como excusa of his innocence and he'll go scot-free. y saldrá libre de ese cargo. If you look at how these things are happening, Entonces, cuando vemos cómo están ocurriendo estas cosas, and it's done by the lower courts, un tema que está siendo tratado por las cortes menores, they will take the issue further and further until they reach the Supreme Court. y van decidiendo los temas anteriores, Because they know that the Supreme Court will always do in their favor todos estos casos los conservadores están llevando a la because of the Corte composition Suprema, of the Supreme Court. porque saben que la Corte Suprema se va a colocar de su lado. So this issue is also very important. Ese es un tema muy importante. So this case was also appealed to the Circuit Court in April 2023. It was also appealed to the Circuit Court in 2023. Este caso había pasado por la Corte del Circuito, es la anterior a la Corte Suprema, In April. en 2023. So I'm going en to abril. explain here. So the second Supreme Court case doesn't affect Trump through association. O sea, el segundo caso de la Corte no afecta a Trump por asociación. Trump himself is on the trial. He's being tried. So this court case is ongoing in the Supreme Court. Este es un caso que está siendo actualmente tratado en la Corte and Suprema is focused on presidential immunity.
y tiene que ver con la inmunidad So presidencial. back in 2022, the United States Department of Justice was investigating Trump for his actions surrounding the 2020 elections. El Departamento de Justicia está acusando a Trump por interferencia en las elecciones de 2020 and the January 6th incident. y el incidente del 6 de enero. So according to his lawyers, De acuerdo con los abogados, the charges against Trump should be dropped because he was the president then. no deberían ser válidos porque él era presidente en aquel periodo. So presidential immunity Le están pidiendo inmunidad that presidencial. presidents aren't criminally liable and can be sued. Es una idea de que un presidente no puede ser acusado de ningún crimen. And this is granted by the Constitution. Y esto es Trump's request otorgado for immunity was rejected in the district court. en las Cortes del Distrito. Este pedido de Trump de ser inmune fue rechazado, And when it was dismissed, Trump appealed directly to the Supreme Court. por lo cual Trump apeló directamente a la Corte And Suprema. the Supreme Court, it rejected the case, sorry. And they took it back to the circuit courts. Pero la Corte Suprema rechazó el caso y lo And mandó who ruled against his immunity. a la Corte Menor, la Corte del Circuito, que es la del medio. Ellos Trump took it lo up hallaron to the culpable. Supreme Court. Y ahí es cuando Trump sí lo llevó a la Corte Suprema. And they agreed to hear the case. Y para este momento la Corte Suprema sí aceptó escuchar. So, if the court sides with Trump in this case here, Si la Corte se coloca del lado de Trump, in giving problema presidential immunity, en el tema de darle held accountable already for this Evi. incident, the January 6th. inmunidad presidencial, nunca va a ser, nunca va a ser culpable entonces. So you see how all this is going into the Supreme Court and how the Supreme Court is handling the issues. Todo esto nos da luz respecto a cómo está siendo tratado el tema de la Corte. So this is another, again, very important case. Este es otro caso muy, muy which is importante, yet to be decided. que todavía no fue decidido. And you can see how the winds are going. Ya pueden ver hacia dónde van las You cosas. can predict how it's going to come out. Ya pueden ver cómo todo va a terminar. If you would like to put this all together, Si colocas todo esto junto 2025, con el proyecto how 2025, it's going to happen when the election comes. pueden ver cómo va a ocurrir cuando lleguen las elecciones. And if the Republicans win the election. Si los republicanos ganan las elecciones. So we are going to look into another issue again, which is yet to be decided, Todavía though it's será coming decidido from the other courts. en la Corte Suprema. Ya fue escuchado por las Cortes Menores. I'm going to look at two of them. Voy a mirar dos de One esos is casos. the Matthew and versus Missouri. So in this court case here, a man, Este- Elon Musk, he bought Twitter, the then Twitter, in 2022. Elon Musk compró Twitter en 2022. After that, he hired an independent journalist, Después de eso, él contrató a un periodista independiente. and the journalist was supposed to look at the issue of the pandemic. Este periodista tenía que mirar al tema de la pandemia, Election. las elecciones de 2020. And in this court case here, En este caso de la the Corte, Republicans, they felt that their right to free speech has been violated. en este caso, había personas que creen que sus derechos estaban siendo So
I'm violados. going to read again Los derechos so de that we have a better understanding of this. libertad de expresión. Hmm. So while it is true that Twitter took measures to limit the information about these issues, Siendo que es verdad que Twitter había tomado medidas para limitar este tipo de problemas, it wasn't to the degree that Musk claimed. no fue en la medida que Republicans didn't care. Elon Musk había dicho, pero a muchos republicanos no les importaba. That their views on the pandemic and the 2020 elections were being censored unjustly. La gente creía, la derecha creía que estaban siendo censurados por sus ideas respecto a la pandemia, las elecciones en 2020, And their right to free speech was violated. y de que su derecho a So, libre expresión está siendo violado. 2023, Así que en the House of 2023, Representatives began looking into it. la Casa de los Representantes empezó a mirar este tema. And in that same year, they ruled that the October 2023, En aquel año de octubre, that tech companies and the government, technological companies, fue decidido en el Congreso of certain narratives. que las compañías de tecnología It was until October 2023 that it que was las taken to the compañías Supreme Court, tenían que and tener cuidado it's con still ongoing until now. lo que se dice. Eso fue apelado, fue llevado a la corte y todavía está siendo Going decidida. to be heard. Todavía se va a decidir respecto a eso. So if you look at this issue, O sea, al mirar it's este going to tema, be ruled in favor of the Republicans, será un tema que también va a terminar siendo del lado de los republicanos. taking the Constitution and cite and say, this is where our right has been violated. Ellos apuntan a la Constitución y dicen, "Ah, me violaron mis derechos de..." Journalist has not put it out exactly as it was. So it is another, again, very important court case. Es otro caso de la corte muy importante. Then we have another one. I'm going to summarize this one. It's here. Versus the EPA. So this court case is Este otro part of caso the Green, campaign. So the EPA have asked several states to put out something. La EPA mandó a muchos estados a hacer Like their plans on how they are going to promote clean air. un informe de cómo iban a implementar So políticas some de of the aire states, they limpio. wrote their plans. Algunos de los estados dieron su informe de cómo lo iban a implementar, otros estados simplemente no les importó y no dijeron nada. Por causa de eso, Several states and other organizations, estos estados y algunas otras organizaciones they sued the EPA denunciaron a la AEPA, and otro they órgano said that estatal, y this dijeron was their excuse que esta era su to excusa. fund the federal intervention Estos estados dijeron que no les gusta la they intervención can maintain federal en cómo cada estado independientemente va a mantener su aire limpio, plan was not good. y denunciaron que el This plan de EPA no era case bueno. have been appealed in the Supreme Court in 2023. O sea, EPA había distribuido el plan que todos los estados tienen que llevar a cabo y algunos decidieron no obedecerlo. And by the look of things, Este caso todavía está siendo this one decidido. would favor the environment. Es un caso que seguramente va a terminar del lado de estos estados That the Supreme Court is supermajority with the conservatives. y no va a apoyar los temas So climáticos. these states, they're supermajority for the conservatives again. Muchos de estos estados son conservadores. So if you look at these cases here, Al mirar estos estados, given a verdict by the Supreme Court, perdón,
al mirar estos casos And en la from corte, our previous explanations, basado en nuestras explicaciones anteriores, how America is becoming a lamb-like beast with a dragon mouth. estamos viendo cómo Estados Unidos se va convirtiendo en And these court cases point exactly to that, un dragón, because they're failing to stand on the principles that they were built to protect. y estos 5 casos demuestran cómo están cambiando su forma y se colocan del lado equivocado de There are asuntos. other cases that have been decided, Hay muchos otros casos que ya fueron decididos, which I'm going to look in the remaining time that I have. de los cuales vamos a mirar algunos. Cases have made some landslide decisions in America. Son casos que han causado grandes cambios en Estados Unidos. So the first one that I want to look at El primero que me gustaría ver is one case that happened in 2022. un caso del 2022, Is the Dobbs versus Jackson. I think I explained a bit about it in the second one. que es Dobbs versus Jackson. Ya tocamos algo de These eso. ones are undecided. Esta sería la lista de los no decididos. And I'm going to put the decided here. Y aquí colocaré los So start with decididos. the Dobbs versus Jackson. I'm sure we are more familiar with this one. Creo que todos estamos familiarizados con This was 24 June el 24 de junio in 2022. de 2022. So this case over here, it's overturned the Roe v. Wade. Cuando se quitó It's more about the el aborto, right of the woman to abort. el derecho al aborto federal en So Estados this Unidos. decision here that was made on 24 June 2022 Esta decisión is a landmark decision of the U.S. Supreme Court. es un tema hiperrelevante, Since it ruled that the U.S. Constitution ya que se decidió confer a right to abortion. la interpretación de que la Constitución Decision that was made in 2022, no da ese derecho a una mujer. it overturned two major decisions that were made before in America. Este caso sobreescribió 2 anteriores The muy Roe v. Wade grandes, 1973 el de Roe v. Wade and del 73 Casey and its Parenthood versus Casey issue of 1992. y otro caso del 92. 1992. These two, the Roe v. Wade and the Casey issue, the Parenthood versus Casey, Estos 2 casos they gave women the right to abort. le daban a las mujeres el derecho a abortar. It was one landline, two decisions that empowered the women. Y fueron 2 casos de corte to que be solely responsible for their bodies. le dieron a las mujeres la responsabilidad The freedom was enjoyed, de decidir por sus but when it cuerpos. comes to 2022, Pero en just 2022, after Paniam, justo después de there was a Pania, decision se dio esta decisión, when we are in the agitation of the Sunday law. cuando estamos en la agitación de la ley We dominical. have this decision that overturns Vemos esta decisión that were que made. sobreescribió That otras. means they are taking away the rights that have been given to women. Significa que están quitando derechos que les habían sido So we dados. see that in the agitation of the Sunday law, Podemos ver entonces en la agitación de la ley dominical the issues that are being discussed in the society, que los temas que están siendo discutidos en la sociedad, government policies and laws,
políticas gubernamentales, leyes, todos los temas van a estar alrededor de eso. First one, Este fue el is a primero, wake-up call for every one of us to just say, oh, this is what is happening, como un llamado al despertar para so todos, that we can open our eyes wide. para poder abrir los ojos. So the other decided case El otro caso que fue decidido is the Donald J. Trump versus Norma Anderson. es el caso de Trump contra Anderson. Let me write it on the board. So this case again is another one that has been decided by the Supreme Court. Otro caso que fue decidido. So Norma Anderson, among other people, Norma Anderson, was entre one otras of the people who personas, sued Trump era una de las personas que and acusaron a asked to be Trump removed from the ballot in Colorado. So they were claiming that he violated the 14th Amendment. había declaraciones de que él violó since la, 2021 que él violó la 14ª enmienda incident. durante el incidente del Capitolio. So when the Supreme Court was looking at this issue, Cuando la Corte Suprema estaba mirando este they tema, decided that the Supreme Court can only decide se llegó a la conclusión de que la Corte this Suprema issue here or the Congress, and this cannot be enforced by the courts. se decidió que esto no puede ser impuesto por las Cortes. So, in a way, O sea, en it's cierto a way sentido, of exonerating Donald Trump. una forma de exonerar a Because Donald if Trump. they say something that is so clear that he has done, and they made a decision that he cannot be ruled by the lower courts, Porque si se llega a una conclusión de algo que después no puede ser sobrescrito por ninguna in other words, corte, they are empowering him, están which is a sign empoderándolo. that democracy is going down. Otra señal triste de que la democracia está cayendo. Very important case again, showing that America is turning into a lamb-like beast, speaking as a dragon. Otro caso que nos muestra cómo están hablando más como dragón. I'm going to talk about the last one. Uno which más, is, Mildred versus City of St. Louis. el caso de Mildred contra la ciudad de San Luis. So this issue over here, it's about a lady, Es un caso acerca de una Sergeant Mudro. señora Yes, she was a surgeon. cirujana So she sued the city for discrimination. Esta señora denunció a la ciudad por discriminación Into another place, cuando fue injustamente transferida different position, a otro lugar y le dieron otra took posición. the issue to the lower courts, Ella tomó este tema de las cortes menores and the lower courts decided that it was okay for the employer to transfer someone. y se decidió que no había problema que el So they dueño appealed again. o el jefe la transfiriera donde pensara. Ella apeló a una corte superior y ahí lo ganó. And it was ruled that it was unfair for her to be wrongfully transferred or unfairly transferred. Y en esta corte fue decidido lo contrario, de que estuvo mal que la transfiriera, Because there are other privileges porque hay otros that she privilegios enjoyed in a previous area that she was working.
ella tenía beneficios en el otro lugar, en la posición que ella tenía She previamente. was given back a position. Se le dio de nuevo la posición que It tenía. was ruled that the employee can claim any discrimination. Y se decidió que ella puede decir que fue If discriminada they are disadvantaged by job transfer. si quedó en desventaja por una transferencia a otro lugar de trabajo. Mildred, Para Mildred, she saw that her transfer was based on gender. ella cree que eso, And que la que le hicieron, that was the reason why she saw that she was transferred. la movieron porque era mujer. Y por eso ella apeló. So to her, it was discrimination based on gender. Para ella fue discriminación So basada en this is género. another issue Ese es otro tema. that after appeal, she had to be heard, and it was ruled in her favor. Un caso So que looking at en el these segundo two, apelo, cases that we're looking at, both the undecided and the decided ones, entonces tanto los decididos como los no decididos, if you weigh them on the scale, si los colocas en la escala, reflects the state of America at the moment. muestra claramente de qué lado está la Ellen White is balanza. saying Si Elena White dice that the lamb-like beast is going to speak like a dragon. de que la bestia como cordero hablará como dragón, Here, es exactamente esto. John in Revelation 13, verse 11, Si Juan en el capítulo 13, the lamb-like beast speaking like a dragon, él vio a la bestia hablando como dragón. this is the speaking of the nation. Esta es la forma en que habla una nación. Laws are made Las leyes son hechas with regards to the society or the culture. según su And in cultura. this case, the culture is rooted in sexism and patriarchy. En este caso, la cultura está enraizada en patriarcado y sexismo. Cases are heard in the US Supreme Court. Estos casos son escuchados en la Corte Suprema. There's a lot of unfairness in this. Podemos ver que hay mucha injusticia en And todo we esto. expect more. Y esperaremos más casos como estos. As a people of God, if you are seeing all these things happening, Si como pueblo de Dios estamos viendo todas estas what cosas are the ocurriendo, impacts? ¿qué significan para Do nosotros? they have an impact for us? ¿Tienen un Yeah, impacto? they have to. Because we Deberían, know that in all these things, God does not want us to walk blind. porque sabemos que Dios no quiere que estemos ciegos. Everything that we need to know. Se nos ha dado todo lo que It's not necesitamos. a surprise when these things unfold No debería sorprendernos cuando estas cosas salen, because we've been given the food beforehand. que ya se nos dio la comida antes. So our last quotation will be Life Sketches 196.2. Una cita más. Where can I write? Okay, Emma, can you read for me, please? Life Sketches, page 196, paragraph 2 and 3. Mm-hmm. At Philippi, Paul tarried to keep the Passover. Only Luke remained. Life Sketches. Oh, Life Sketches. Yes. Sketches. The later history. Mm-hmm. The later history of my life would involve the history of many of the enterprises which have arisen among us and with which my life work has been closely intermingled.
For the upbuilding of these institutions, my husband and myself labored with pen and voice. Paragraph 2 and 3. Sorry. Start again. Paragraph 2, I think that's paragraph 1, sorry. So Life Sketches 196, paragraph 2. In reviewing our past history, Yes. having traveled over every step of advance to our Yes. present standing, Mhm. I can say, praise God. As I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. Mhm. We have nothing to fear for the future, Yes. except as we shall forget the way the Lord has led us Mhm. and God's teaching in our past history. We are debtors to God to use every advantage they have entrusted to us to Mhm. beautify the truth by holiness of character and to send the messages of warning and of comfort, of hope and love to those who are in the darkness of error and sin. Mhm. Thank you very much. Revisar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho. Estoy lleno de asombro y de confianza en Cristo como líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Somos deudores a Dios para usar cada ventaja que Él nos ha confiado para embellecer la verdad con santidad de carácter y para enviar los mensajes de advertencia y de consuelo, de esperanza y amor a aquellos que están en la oscuridad del error y el pecado. Thank you. Okay. So this quotation here is the one that gives me hope in looking at others. Es esta cita la que me da esperanza cuando veo todo esto. Que no hay nada que temer, We've forgotten how God has led us in the past histories. a no ser que hayamos olvidado cómo Dios nos ha guiado en la historia pasada. All those things happening, Viendo todas estas cosas pasar, all we can say is praise God. todo lo que podemos decir es, alabado sea See Dios, how God has led us from the time of the end porque vemos cómo Dios nos ha llevado desde el tiempo del fin until now as you are looking at the Sunday law. hasta ahora en dirección a la Say dominical. this, Y puedo decir, what is happening around us right now, lo que está ocurriendo alrededor de the Sunday law is nosotros. not even far. La ley dominical no está We are lejos, very, very close, estamos muy cerca, more than ever close to the Sunday law. como nunca antes. So right now, all we can say is praise God. Todo lo que podemos decir es, alabado sea God has led Dios, us all the way. que sí nos ha cambiado en todo el camino. So my prayer today, Mi oración every hoy one of us, es que todos we are not supposed to fear no temamos. because God has led us this far. Dios nos trajo hasta aquí. I'm not saying I can't say I'm giving a definite day for Sunday law to say this is the Sunday law. No quiero decir que puedo dar una fecha para el dominical, In my own opinion, pero mi opinión, the Sunday law is very, very close. estamos muy, muy cerca. And for me, Y para mí, movement position. no es la posición del movimiento, es mi posición. 2024 could be the Sunday law. 2024 podría ser la ley Looking dominical, at what is happening. viendo a todo lo que está Looking at pasando, others. viendo a todo esto. So we want to thank God for everything that God has done for us. Queremos agradecerle a Dios por todo lo que nos Forget how dio God has led us. y no olvidar cómo nos We guió. have nothing to fear. No hay nada que temer. We have everything that we need Tenemos todo lo que necesitamos to see progress unfolding in our eyes de ver este proceso before us. abriéndose delante de nosotros. Someone might be asking, Alguien se puede why did you preguntar, just put that suggestion? ¿por qué doy esta sugerencia? For me, if I'm looking at what is happening in America, Cuando veo todo lo que ocurre en Estados Unidos, considering that we are almost going to the US election, considerando que estamos tan cerca de las elecciones presidenciales este año, the act of voting in itself, el acto de votar en sí for mismo, me, is something like it is the Sunday law for me. para mí es la ley It's dominical, said,
Es como lo Because vea. before you go to vote, what do? Porque antes de ir a votar, ¿qué You haces? think, then you Piensas go and act. y luego And actúas. the mark is instituted where? Y la marca es On the instituida forehead and on the hand. en So la at the project 2025, cabeza y en la all mano. all the studies that have been done the previous week, La semana pasada, el proyecto 2025, for me, I'm very confident that the Sunday law is nigh. yo puedo estar segura de que está muy cerca. Let's kneel down in prayer. Oremos. Let's pray. Dear Lord, we thank you for the Sabbath. Dios, te gracias por el sábado, por estar con nosotros, We thank you for all the prophecies that you've given us. las profecías que nos has dado. You've given us everything that we need Nos has dado todo lo que necesitamos so that we can survive this time. para que podamos sobrevivir este You tiempo. led us so far. Nos llevaste hasta aquí We are, Lord. y aquí estamos. All we can say is praise the Lord. Todo lo que podemos decir es alabado Thank you for seas, leading us porque si no nos estás guiando, where we are today. no hubiéramos perdón. We keep trusting your word Seguimos confiando en tu palabra and you keep your guidance. y que nos continúes guiando. Ayúdanos Holding to your word. para que mantengamos We keep holding to the prophecies that you unfold to us. y nos agarremos de todo lo que nos da profecías. Sometimes it may look far. Tal vez parece que está Give lejos. us the patience to wait. Danos la paciencia para esperar. Help us not to laze around Ayúdanos a no dormirnos and not see what is presented before us. y de ignorar lo que se nos presenta. The events are unfolding. Los eventos se están abriendo delante de Help us nosotros. to open our eyes wide and see Ayúdanos a abrir nuestros and ojos, be able to stand on the right side. poder ver y estar del lado Everyone correcto. who's here, Ayuda a todos los demás. help everyone who has joined online. Bendice a todos los que también están online. Bendice a For todos, you have gathered us for a purpose. ya que nos has traído por un This is propósito. our humble prayer in Jesus' name. Nuestra oración humilde en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I think we are living in very solemn and exciting times. Viviendo en tiempos muy I think solemnes, that study muy emocionantes has también. made us all reminded us and made us all very thankful for the truth that we have. Y creo que Melanie nos ha recordado que debemos estar agradecidos por la luz que tenemos. I want to wish a very happy Sabbath to those online Quiero desearles un feliz sábado a todos los que están and to say that we will be conectados. reconvening in about 7 hours from now. Y en unas 7 horas a partir de este momento nos 7 estaremos, o'clock UK time. estaremos reuniéndonos de nuevo. Have a blessed day. Tengan un día bendecido. Gracias.
Gracias.